Pasó en el final del Noti que nos atropelle algo en el vivo, pero nos conmueve mucho lo que está pasando con otra mujer asesinada en plena capital federal, en la calle Corrientes o en la avenida Corrientes, nunca sé si es avenida o calle, bueno, la avenida Corrientes, producto de un hombre que la esperó, que la siguió porque se dio cuenta que entraba a un lugar a sacar plata, una mujer brasilera que estaba aquí en la Argentina, que venía a acompañar a su hija en instancias finales de recibirse de médica. Es un caso que yo sé que no está copando la escena, pero queremos nosotros visibilizarlo porque realmente es un ataque fatal en pleno centro de Buenos Aires, Córdoba y Junín. Sí, un tipo que, además de tener problemas mentales, había estado los últimos 8 años de su vida entrando y saliendo de comisarías porque es chorro, ¿no? Yo lo digo en pasado, es chorro y además tiene problemas psiquiátricos. O sea, entró y salió de comisarías a instituciones psiquiátricas los últimos 8 años y nadie lo vio. Hizo nada. Nadie lo vio venir. Nadie hizo nada para evitar que una piña la hiciera estallar sobre el asfalto, romperse la cabeza contra el asfalto. Tremendo. A esta mujer, ¿no? Bueno, los dejo para que empiecen con este y los otros temas, ¿eh? Gracias, Luis. Nos reencontramos mañana y a la medianoche con las entrevistas. Claro, un abrazo. 3 minutitos pasan de la 1 del mediodía. 24 grados 6 la temperatura. Realmente conmovidos con esta historia que te vamos a contar, que vamos a empezar a recorrer en la apertura de nuestro noticiero, como cada mediodía aquí en la pantalla de A24. Exacto. Bueno, arrancamos la tarde, vamos. Si te parece. Vamos a arrancar la tarde con este caso espeluznante. Acaban de encontrar el cuerpo de Débora en ese lago, después de varios días, obviamente, de búsqueda. Lamentablemente, es el cuerpo de la joven que estaban buscando allí en Necochea. Nunca vi que la haya tratado mal y nunca me contó nada, pero decía que no le hacía bien a mamá. Tania, ¿cómo fue la última vez que hablaste con tu mamá? ¿Qué te dijo? La última vez que hablé con mamá fue el sábado. Me dijo que no tenía crédito, que me iba a mandar cuando tenga wifi. El Camping Miguel Lilio tiene un sector que en la parte de atrás hay un túnel que a las 8 de la mañana se abre. La gente del camping ve que a las 8 de la mañana sale él solo, cuando había ingresado el día anterior, que eran 2 personas, y eso es lo que los motiva al cuidador del camping a hacer la denuncia. Matar a alguien lo haría mucho más organizado y no en un lugar donde he sido visto, donde se lo vio, se lo escuchó discutir. Es muy posible que esa discusión de esa noche, más allá de los problemas de pareja que hayan tenido, haya sido el detonante para que se termine con esto, para nada justificado. Este hombre lo que hizo, Gutiérrez de apellido, fue organizar muy bien el ocultamiento. Lo que hizo fue desperdigar la ropa de ella en 3 kilómetros a la redonda. ¿Cómo? ¿Que llevó la ropa? Fue tirando la ropa y la fue tirando por todos lados. Desde el fondo, a unos 80 metros, se ve a un masculino con una linterna, a lo lejos, con una linterna, que podría ser el celular, arrastrando un bulto. Y eso es lo que nos llevó, una vez terminado la búsqueda que encontramos en la carpa, volver a rastrillar el lugar que habíamos estado rastrillando ayer. Es albañil. Entonces, también el hacer un pozo para él no es algo extraño. Ni arrastrar, ¿no? Una bolsa. Ni arrastrar una bolsa, nada por el estilo, claro. Y ya vamos a estar en vivo en la costa con más detalles justamente de este caso que también nos conmueve, el femicidio de Débora, y esto que entregó la autopsia que nos empieza a marcar, Marina, de alguna manera la mecánica homicida. Exacto. Empieza a ponerle algunos puntos de contacto con los interrogantes que de arranque planteaba el caso, un caso que ayer le dimos mucho tratamiento porque lamentábamos un desenlace que terminó siendo, y ni bien terminaba el noticiero, con Rolando y Sole ya tenían prácticamente esa información. Había aparecido el cuerpo ya ahí, apenas pasadas las 4 de la tarde. Pero hablabas de la autopsia, estos son los resultados preliminares de la autopsia de Débora. Fue estrangulada manualmente, estrangulada, la ahorcó.
Presenta a su cuerpo múltiples golpes y lesiones compatibles con violencia física intensa. Me impactó esta palabra que no es usual que aparezca en una autopsia. No es usual. Esta es la mecánica homicida, es decir, cómo la mata. Después analizaremos en base a estos datos preliminares de la autopsia otros detalles. Había heridas superficiales también. Sí, por el arrastre del cuerpo, justamente. Recordemos que ayer hablamos de una línea de arrastre. De una línea de arrastre, ¿no? Y de dónde se cortaba el rastro que tenían los perros. Los perros marcaban un lugar donde encontraron ropa y una línea de arrastre. Y a partir de la línea de arrastre, cuando pasaba el perímetro, el perimetral... Nada. Y acá una de las dudas que presentan los resultados preliminares es si fue movida después de morir, o sea, ya muerta, o cuando todavía estaba gravemente herida, pero con vida, ¿no? Que no es un dato menor, por supuesto. Así que esto es lo que va a salir de la autopsia definitiva. Esto es muy importante, lesiones defensivas, esto lo marcamos porque ya aparecía en el cuerpo del presunto, del sospechoso, ya directamente el asesino. Intentó protegerse, intentó resistirse del ataque, no obstante se aguarda todavía un detalle del cotejo de lo hallado por debajo de las uñas de la víctima, pero no hay duda de que estamos frente a lesiones defensivas. Una ventana temporal del crimen. Acá quizás aparezca un interrogante que la autopsia... No siempre las autopsias, recordemos, Marina, que la autopsia es un procedimiento médico legal, es una operación, una intervención sobre un cadáver para justamente arrojar detalles. Aquello que muchas veces vemos en la literatura, de que el cuerpo habla, bueno, el cuerpo de Débora fue entregando detalles, pero acá hay una incógnita, hay una ventana temporal del crimen, entre las 22 horas del sábado y las 5 horas del domingo. No está claro ahí bien qué pasó en la reconstrucción, son 7 horas, a las 22, bueno, es cuando se pierde el rastro de Débora. Ya nadie acredita haberla visto, ni escuchado, ni hay mensajes en su teléfono celular. Y las 5 de la mañana del domingo es una ventana de 7 horas, que es una ventana amplia, vamos a decir, para entender qué pasó. En cuanto a lo que surge del examen pericial de Ángel Adrián Gutiérrez, un nombre muy difícil de hallar por su nombre, digamos, era muy difícil dar con él realmente, asociar nombre con cara. Y recordemos que lo atrapan escapándose de la ciudad. Haciendo dedo, ¿no? Para irse de Necochea. Bueno, lo que encuentran son lesiones compatibles con un rasguño en la cara. Se habla de la zona del cuello, ¿no? Que también en un punto remite al caso de Merenciano Sena. Claro. Sena, porque, por la manera. Quien era la pareja de Cecilia Strisowski, bueno, también tenía rasguños en el cuello. Habíamos dicho que hay una ventana temporal, que es lo que el interrogante, el enigma de cosas que no se pudieron obtener. La autopsia dio algo, esta prueba documental dio algo más. Esta es una imagen tremenda, ¿eh? Tremenda. Es como el asesino, el femicida, arrastra eso que decíamos recién, una línea de arrastre como un elemento fundamental para la investigación. En la penumbra, en la noche, apenas una luz que se enciende en un lugar también donde la naturaleza se impone, y lo que se ve allí es justamente una persona arrastrando algo. Acá no se llega a ver tanto, pero para los investigadores, por el horario, por el movimiento que se ve, ya acreditado de que se trataba justamente de una persona, de un ser humano y no de un movimiento animal, se ve un pase como un momento donde... De arrastre, donde ¿no? el asesino, el femicida, arrastra, ¿no? De traslado. Obviamente este video fue clave para ubicar el cuerpo. Fue clave. Ayer lo decíamos cuando el fiscal se hizo presente en esa zona del Lago de los Cisnes, lindera al camping. Ayer, cuando vimos cómo trabajaba la científica, dijimos, tienen el dato preciso, ya habían analizado ese video, justamente. Habían dado muestras, Marina, hasta el cierre de nuestro noticiero, de que algo iba a pasar, ya sacaban a la prensa. Es importante aclarar, para después analizar con nuestra mesa, tenemos una mesa muy concurrida, con voces importantes, que este es un caso con una escena primaria del crimen y con una escena secundaria del crimen. El femicida la mata a Débora en un lugar y la descarta en otro lugar, la mueve de un lugar a otro. Por eso a veces este tipo de casos presentan algún grado de complejidad. No ha sido este, porque la verdad que la policía se movió con mucha velocidad y cada uno de los movimientos nos los iba mostrando Adrián Mauchi desde allí donde está, en la costa, ¿no? Sí, acá es donde encuentran el cuerpo de Débora, ¿no? En esta imagen que estamos viendo, y por eso nos vamos en vivo a la costa. Está Adrián Mauchi siguiendo las novedades de este caso. Contanos, Adrián,
¿Qué más se sabe? Suponemos que la familia de Débora sigue allí. Sí, sigue esperando para que termine la autopsia, para saber cómo son los pasos a seguir, para intentar viajar a Barker, donde era oriunda Débora con toda su familia, para poder hacer una despedida con sus seres queridos. Pero hay dos datos muy importantes. El primero, ayer por la noche fue trasladado Gutiérrez a la unidad número 15 de Batán. Se esperan novedades en torno a su posible declaración para las próximas horas. Y recién se escuchaba hacer un raconto sobre el horario. Hay algo muy importante. Cerca de las 10 de la noche del sábado, el Sereno declaró que hubo una pelea. En las cámaras de seguridad, el mismo fiscal nos confirmó que se ve una especie de zamarreo, no golpes, pero sí un empujón de Gutiérrez a Débora en la zona del camping, en las carpas. Eso fue cerca de las 10, 11 de la noche. Después, lo próximo que sabemos es que cerca de las 4 de la mañana, ¿sí? 10 de la noche, 4 de la mañana aproximadamente, Gutiérrez vuelve al sector de la batería de baños del camping. ¿Para qué? Sí. Para bañarse. ¿Sí? Eso es después de las 4 de la mañana. Significa que entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana es que asesina a Débora. Otro dato importante... Espera, Adrián, porque es muy importante. Esa es la ventana, el intervalo que se presume pudo haber sido el momento del asesinato, ¿correcto? Que coincide con el intervalo que plantea la autopsia preliminar. Lo acreditado por imágenes coincide con lo que plantea la autopsia, Adrián. Correcto, y por eso hablábamos que íbamos a tener novedades con respecto a las cámaras de seguridad. Hay una cámara de la calle entre el camping y el lago de los Cisnes que se lo ve a un hombre arrastrar algo, ¿sí? Y eso coincide también con la rotura del cerco perimetral del camping. Por allí es que se termina saliendo Gutiérrez con el cuerpo de Débora, ¿no? Esto entendemos, la principal hipótesis, que fue así para luego, a solamente 20 metros de este alambrado, enterrarla a casi 30 centímetros de profundidad, muy cerca del lago y en medio de una arbolada que está ahí en muchos sectores, en ese lugar de este parque municipal Miguel Dillo en Necochea. Pero eso habría sido después de la medianoche aproximadamente. Sí. Fíjate que todo coincide, porque vos hablás del arrastre que justamente coincide con el agujero en el cerco perimetral y también coincide con la finalización del rastro que siguieron los perros. Todo coincide, por eso lo que no está claro es por qué se corta. Y el video también, ¿no? El video también, todo... Sí. ¿Por qué se corta el rastro de los perros en ese perímetro? ¿Está claro eso, Adri? La información que pudimos recabar es que los perros que trabajaron el día lunes buscan rastros de personas vivas. Ahí está. ¿Sí? Y tiene mucho que ver el ambiente. Estos últimos días hubo mucho viento también y tiene mucho que ver el olfato del perro y una cuestión más que nada técnica, ¿no? del trabajo de estos canes de la policía que determina o que se puede haber levantado el cuerpo de la víctima o que ya estaba sin vida y al cruzar la calle el perro no siguió el rastro porque estaba realmente muy cerca, son 20 metros de distancia entre, lo repito porque es escalofriante saber que pasamos a 2 metros, quizás 3 metros ayer varias veces y hasta en vivo por el lugar donde estaba el cuerpo enterrado de Débora. Y el otro dato que quería agregar, que también es importante porque hubo un despiste de alguna manera por parte del femicida, que no solo se encontraron algunas prendas en diferentes sectores aledaños al camping, como puede ser la calza que estaba en la zona detrás, más cerca de la playa, como una zapatilla, una remera y otros elementos de Débora, que a casi 2 kilómetros al sur se encontró la carpa que podría ser el lugar donde fue asesinada Débora. Carpa que estaba desarmada, que estaba dentro de su bolsa guardada, pero estamos hablando que a más de 2.000 metros de distancia del camping y a casi 3 kilómetros del lugar donde se encontró el cuerpo. ¿En algún momento se especula que este hombre pudo haber tenido asistencia de alguien? ¿O siempre estamos hablando, y luego lo vamos a hablar con Constanza Lamarque, perfiladora criminal que está acá, de un asesino solitario, de un femicida solitario?
En principio, según las palabras del fiscal de la causa, de la UFI 10, él entiende que es una persona sola, que es solamente el femicida. Y atención con otro dato, que también es importante porque se pudo ayer abrir el teléfono de Gutiérrez. Después de las 4 de la mañana, horario en el que él regresa a ducharse a la zona de baños del camping, él dejó llamadas perdidas al teléfono de Débora, teléfono que hasta el momento no se encuentra. Ese Acá dato también, es muy importante, no lo teníamos. Hay una especie de coartada. Claro, quiso armar su propia coartada, esto es lo que apuntás, Adrián. Me parece un dato súper importante. Nos quedamos ahí porque estás haciendo la cobertura desde la costa, desde ayer, y tenés muchos detalles. Les queremos dar la bienvenida a Analía Rañazá, que es abogada. Gracias por venir. A la doctora Carla Junqueira, que es abogada. Y bueno, acá hablamos, Analía, de un caso de manual. Nos llama la atención cómo otra vez estamos frente a un hombre que tenía al menos 3 denuncias de violencia de género, las 3 de la misma expareja entre el 2018 y el 2024, y que la justicia nunca paró. Todo quedó archivado, desestimado. Bueno, es lo que vemos. Hablamos muchas veces de cuestiones de manual. Vemos también errores recurrentes en la justicia argentina. Totalmente. Es lamentable, es preocupante. La verdad que como abogada me pasa que esto es frecuente últimamente, y tenemos, ustedes sabrán más que yo, las cifras de femicidios son la verdad que alarmantes en Argentina. 33 horas, ayer daba los datos Luciana Arias. Y habla de las falencias que tenemos estructurales en lo que es la justicia, no solamente post, porque ahora está bien, obviamente siempre va a servir saber quién fue y que caiga todo el peso de la ley, pero digo, la justicia también tiene que ser preventiva, ¿no? Para eso es, para cuidar las vidas. Entonces, ¿cuáles son las fallas? ¿Por qué estas denuncias se siguen tomando con liviandad? Se minimizan, no se toma realmente la conciencia que se necesita. Hay que trabajar más en prevención, ¿Y qué es lo que pasa, más en conciencia, más perspectiva de género. Hay mucha burocracia en la justicia, no hay coordinación. Yo creo que habla también de un patrón todavía que no termina la verdad que no terminamos de educarnos como sociedad, entonces naturalizamos la violencia. Entonces una mujer que va y se acerca a hacer una denuncia no es tomada en cuenta realmente el peligro por el cual esa mujer está pasando y atravesando. Ayer el fiscal que actúa en esta causa decía en una entrevista periodística que las 3 denuncias anteriores, las 3 fueron desestimadas, que las 3 se cajonearon, fue la expresión que usó el fiscal. Y podríamos haber evitado este crimen. Claro, eso habla también, Marina, yo concuerdo con Analía, que en los últimos años hay un aumento de esa cifra, porque efectivamente hay una desfinanciación de la institucionalidad contra este tipo de violencia, porque al haber declaraciones de que la violencia no tiene género, esto repercute en el imaginario popular de que la violencia no tiene género y claramente aumenta, digamos, el impulso violento con relación justamente contra la mujer. Y la desprotección de la mujer. Ahora, quiero la mirada de Constanza Lamarque, que es perfiladora criminal, ahora que ya tenemos muchos más indicios de la mecánica de este crimen, ¿no? Ahorcamiento, arrastre, probablemente agonizando, entierro a 30 centímetros. Dos escenas, la escena primaria. Ahí hay algo muy interesante para analizar, ¿no? Sí, bueno, primero y principal, hay que entender que esto viene relacionado con lo que se decía. El grave problema es que se minimizan los signos de riesgo, ¿sí? ¿Cuáles serían? Recordémoslo. Los signos de riesgo es cuando estás con una pareja que es absolutamente controladora y dominante, ¿sí? Ya deja de ser una personalidad tóxica, disfuncional, y pasa a ser, en lo que se llama valoración del riesgo, en un riesgo letal. ¿Sí? ¿Y quién crees, Constanza? Pues muy interesante como lo planteas, que lo minimiza. ¿Quién lo minimiza? ¿Lo minimiza los entornos? Hay muchas mujeres que vemos que dan aviso, que piden ayuda y se minimiza. Bueno, de hecho estuvo aquí el papá Pablo, el papá de Matilda, claro. Y el hermano. Y Oliverio. Los dos habían tenido como luces de alarma y sentían una culpa tremenda. Lo que pasa es que, claro, una niña de 18 años como Matilda ya es difícil. ¿Cómo la convences de que se aleje de ese violento? Una mujer de 38, como Débora. Ya es otro Lo que pasa contexto. es que estamos siempre frente al mismo perfil de mujer que es adicta a este tipo de relaciones. O sea, no se la toma como el cerebro de un adicto, en donde no puede salir. Tiene esa disociación en donde sabe que está mal, pero que sin esa persona está peor. Entonces no tiene los elementos para poder salir. Ahora quiero volver al perfil del criminal, pero volvemos con Adrián, que está todo el tiempo chequeando información. Y contanos, Adrián, ¿qué más se sabe?
Hay una información con respecto si bien él se niega a declarar, tiene quizás alguna charla más que va extraoficial, pero información policial muy delicada con respecto a su primera declaración, ¿no? Cuando a él lo detienen, recordemos que a él lo interceptan domingo por la tarde, luego de haber escapado por la zona de túneles por el fondo del camping. A 50 cuadras de allí, haciendo dedo en la ruta 86, cerca de la terminal de Necochea. Ahí lo para la policía, porque claro, recordemos que por las cámaras de seguridad, el día domingo por la mañana, a las 8 de la mañana se abren las puertas de este túnel que conecta playa con camping. A las 9 se lo ve a él irse solo. Le llama la atención esto al dueño, a los serenos encargados del camping, que recuerdan la situación, porque recordemos que el día sábado por la noche hubo un llamado de atención con respecto a una pelea por la noche entre la pareja. La policía al otro día a la mañana, cuando llega, producto de un llamado al 911 desde el camping, se encuentra que claramente por las cámaras él se va solo. Luego a la tarde lo interceptan, repito, haciendo dedo y lo aprenden. El fiscal decía aprenderlo y luego, pasadas 24 horas, la convierte en detención, esa aprehensión, para evitar que se vaya, un acierto del fiscal de la causa en este caso. Y en su primera declaración, cuando lo aprenden, él dice no acordarse de nada y alega que había tomado algún estupefaciente, había ingerido bebidas alcohólicas. Ahora, Adrián, eso la justicia, los investigadores lo toman como un intento. ¿Es una estrategia o es la reacción? Es una estrategia. Es una estrategia de parte del ocultamiento, porque... Estaba drogado, no sé qué hice. Claro, exactamente. Ahora, uno lo puede ver claramente cómo preparó y gestionó el cadáver y la escena y el ocultamiento. ¿Qué ves ahí? ¿Qué ves ahí, Constanza? Vemos un hecho que se precipitó. Es un hecho precipitado, no es premeditado. No, vemos que hubo violencia, impulsividad en ese acto, por eso la extrema violencia, el estrangulamiento, que eso habla de cuando tenés una emocionalidad muy reactiva, porque no nos olvidemos que matás mirando a los ojos, ¿no? Sí, por eso en muchos femicidios aparece la víctima con la cara tapada, aparece la víctima a veces con bolsas, incluso en muchos homicidios, donde victimario y víctima se conocen, el victimario no termina de soportar que la víctima lo mire a los ojos. Lo mire en el momento. Y este asesino sí. Este sí asesino lo soportó. No le tapó la cara. No le tapó la cara porque es el control sobre la vida y la muerte de esa persona hasta el último segundo. Claro. Y luego... eso es lo interesante acá, que se llama offender switching, que es como que en ese momento vuelve a tener control sobre sí mismo y gestiona todo el ocultamiento. O sea, todo esto de que estaba drogado, o sea, es un intento desesperado de empezar a tejer una estrategia que no va a servir porque la verdad que las pruebas son muy contundentes, ¿no? Porque lo entierra de una manera determinada, lo arrastra, y no solamente eso, sino que se va a bañar y luego hace llamados telefónicos. Eso habla de una persona totalmente... llama a la víctima, como decía Adrián. Ubicada en tiempo y lugar. Claro, porque estaba tratando de generar su propia coartada. Sí, su propia inimputabilidad. Desde lo legal agrava su cuadro. Una pregunta. Desde lo legal agrava aún su cuadro, porque estuvo súper consciente hasta último momento de todo lo que hacía y cómo iba a ocultarlo. Acá hay, o sea, en vez de mejorar su... Todo en contexto con, digamos, con violencia de género hay alevosía, hay ensañamiento. Exacto. Son dos presupuestos que ya agravan la figura del homicidio. Perpetua. Reclusión perpetua. La máxima. Sí, pero con la alevosía y la premeditación. Sí, premeditación no sabemos si hubo. Constanza tiende a pensar que no. Premeditación ¿Vos no crees hubo. que no? Para la muerte no. A ver, ¿qué idea? Pero, Ojo, bueno, que claro, para la muerte... con la muerte, muy probable. Los femicidas fantasean escenarios Son posibles. predadores que saben que son las víctimas también. Como dijiste que son víctimas muchas veces que están predispuestas a estar con este tipo de relación, los predadores también saben exactamente quién son sus perfil víctimas. de su No víctima. van a estar con una mujer fuerte que eligen sus víctimas. Y es interesante porque quizá a partir de ese argumento que nos da la doctora Junqueira, podría hasta probarse una premeditación. Quizá no directa, pero indirecta. Lo que pasa es que, a ver, cuando vos valorás el riesgo en esta persona exclusivamente, vos vas a ver que es el mismo patrón que se da siempre, en donde antecedentes de violencia de género lleva siempre a una escalada de violencia cada vez mayor, en donde terminan en femicidios. Esta reincidencia en criminología se estudia mucho y tiene que ver con esto, de que hay porcentajes muy altos de que van a cometer femicidios.
Ahí va, ahí va. Quizá no es una premeditación consciente, pero digamos, el resultado termina Está siendo latente. muerte, Y está entonces latente. esto es lo que falta, la conciencia estructural, que digo yo, institucional, a la hora de que hay una mujer que se presenta y hace una denuncia por violencia de género. 3 denuncias es archivadas, tan doctora, importante 3. escuchar y educarse, Sí, ¿no? y falta un montón. Siempre uno remarca, y acá las colegas saben bien el funcionamiento de la OVD, que es la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, que trabaja los 365 días del año, las 24 horas. Ahora, cuando la Corte empezó a intentar hacer convenios con provincias para que cada provincia tenga su pequeña OVD o su gran OVD, lo que sea, no fue tan sencillo. ¿eh? Claro. Faltan políticas públicas. No, claro, también, no en Fausto. todas las provincias Faltan lo pudieron políticas instrumentar. públicas, faltan Sí, recursos, falta institucionalidad, o sea, Y sin otra políticas públicas Sí, sí. es muy Es difícil. Fiscales que promuevan las acciones, porque si hay fiscales que exacto. cajonean, estamos en el horno. Este crimen se podría haber evitado. Claro. Y yo quiero volver a la mecánica del crimen, porque era súper interesante esto que contabas del estrangulamiento y de poder ver a tu víctima a los ojos y ser como el amo y señor de su vida y de su muerte. Sí. Después, en todo lo que fue el encubrimiento o el ocultamiento, Sí. ¿qué ves? ¿Ves a alguien sofisticado, precario? ¿Cómo definirías a este asesino? A ver, claramente no es un criminal sofisticado, pero sí tiene habilidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque su oficio le permite tener una fuerza determinada, un control del terreno, porque sabe cómo cavar y sabe los tipos de terreno que existen, arenosos, tierra. Y no solamente ¿Él a qué eso. se dedica? Él es albañil. Albañil. Entonces tiene una fuerza determinada, por eso el estrangulamiento también y los golpes que le ha dado ella, en el momento en que ella se intentó defender. Ahora, te hago una pregunta, perdón a la audiencia si es como muy fuerte. ¿Es fácil matar a alguien estrangulándola? La fuerza que hay que ejercer, la persistencia de esa acción. Tenés que tener Bueno. me da la sensación de que es más fácil un tiro que estrangular a alguien. Sí, sí, por supuesto, porque necesitas contacto directo y someter a la víctima, porque la víctima va a necesitar pelearse con vos para poder Claro, liberarse. de hecho ella trata de defenderse, por eso los Exacto. rasguños que él Y tiene por en la eso cara y el probablemente cuello. le pega para someterla, que deje de luchar y ahí estrangularla. ¿Y cuánto tarda una muerte por estrangulamiento? Y depende de la presión que la hagas. fuerza. Sí, pero va perdiendo el conocimiento. Pero son varios minutos, no es instantánea. Sí, no es instantáneo. Ahora, Constanza, a mí me interesa algo que vos marcaste, me parece sumamente importante para nuestra audiencia, de las luces de alarma que uno, digamos, tiene que saber que se prenden, porque es la única manera de evitar lo que ayer contó Luciana Arias acá, que a mí me parece escandaloso, que en el no sé, Lu, ¿cuánto eran? 22 solo en octubre. 22 casos muertes solamente en octubre. 19 tentativas, 4 niños huérfanos y bueno, una estadística de un homicidio cada... Claro. Esta, por supuesto, ya es noviembre, pero en octubre fueron 22 y si tomamos la última semana, Lu, estamos hablando de cifras que superan el promedio anual. Claro, ¿no? Es una problemática que van increyendo. Sí. Bueno, Así a ver. que ahora nos va a repasar los datos Luciana. Primero es importante dejar de pensar que algo es tóxico. Esto supera la toxicidad. Claro. Esa idea de vínculos tóxicos pareciera ser como, digo, que la banalizamos. Claro, con esta Exacto, cosa que se media de minimiza. como de Lo bueno, minimiza, es fácil problema de de otro. solucionar. Si es Exactamente. tóxico, dejalo, no es Ellos tan sencillo. ellos entienden. Entonces, así, el claro. tema es que tienen que ver si están frente a una personalidad que empieza siendo muy encantadora al principio, en donde te deslumbra y te dice que sos su alma gemela y hace todas cosas muy rápidas que otra persona normal no haría. ¿Sí? Ejemplo, darte la llave de su casa, decirte que quiere tener hijos con vos. Eso ya llama la atención. Luego pasa, cuando ya te capta en ese instante, pasa a toda la fase de tensión, en donde empiezan los controles de con quién te podés juntar, quién te llama, quién no, quiénes pueden ser tus amigos, y te llena un poco la cabeza de a poco sobre que tu familia, por ejemplo, no está del lado tuyo, ¿sí? Claro. No te conviene trabajar. Empieza a apoderarse de Te tu convence mente. de que están en tu contra. Caso aleja del Prandi. entorno. Es que lo Prandi es con de caso manual. Matilda, Es de manual, la chica que cae es de del manual. balcón. Patrones de conducta. Ahora, yendo más al límite, yo tengo una pregunta a Constancia. El hecho de un hombre que ya intenta una vez, o sea, hace que va a estrangular y no estrangula, ¿no es más peligroso de que un otro que te mata a trompadas, pero no te intenta estrangular? O sea, no hay ahí una impulsión
al homicidio. Bueno, después de eso pasa todo lo que es la violencia física, porque ya te sometió psicológicamente, te hace creer que vos estás en una jaula y no vas a poder salir. Entonces, ahí empieza todo lo que es la violencia física. Y lo que sucede es que se les va perdonando y cada vez entra en un círculo mayor en donde cada vez hay más violencia. Claro. En donde termina en femicidio. Bueno, justamente Luciana tiene las estadísticas que son que lamentablemente hay que seguir sumando, ¿no? Ya en noviembre. Y contando, sí. Y contando. A ver, Lu. Contanos, Lu. Sí, a nivel nacional y a nivel anual, desde enero hasta ahora son 232 las mujeres asesinadas a propósito de situaciones de violencia de género extremas. Pero fíjense lo que sucedía en el último mes, Facundo, Marina. 22 femicidios, como ustedes perfectamente recordaban. Esto es uno más si lo comparamos con octubre de 2024. A esto hay que agregarle 19 tentativas de femicidio, 4 niños, niñas y adolescentes que tan solo en el mes de octubre quedaron sin mamá a propósito de todo esto. Y a esto hay que añadirle también 12 mujeres y niñas desaparecidas. Recordemos que cuando ayer dábamos esta información, todavía ella estaba, Débora me refiero por supuesto, estaba en condición de desaparecida. Lamentablemente, bueno, después conocimos el final. Claro, bueno, gracias Lu. Volvemos con Adrián Mauchi, que está trabajando en la zona y que tiene la última información sobre este caso. Contanos, Adrián, ¿qué más pudiste recabar? Sí, lo que yo quería agregar son 2 datos que nos dio la familia de Débora. Una con respecto a los celos por parte de Gutiérrez, para con ella, por supuesto. Y el otro dato que hablaban de esto de si fue o no fue preparado esta escena, no era normal, no es que era habitual este tipo de escapada. Era la primera vez que iban a un camping, que iban a Necochea, que fueron haciendo dedo. Entendemos también que ambos tienen familia por la zona, ¿no? Pero esos son datos importantes. Uno que coincide con lo que decían recién en el piso, con respecto a los celos por parte de Gutiérrez. Y por otro lado, esto que no es que era habitual, que fueron varias veces a este camping o eran habituales a este tipo de lugares. Perfecto. Fue la primera vez que fueron en pareja a un camping. Gracias, Adrián, por la cobertura impecable de ayer y de hoy.